Bueno, muy buenas tardes. Como dijo Camilo, sí, vengo a presentarles sobre Collection View Layouts y efectivamente la vez pasada hice una charla sobre Core Animation, que hablamos de cómo crear layer customs, cómo funcionaba el sistema de rendereo de Apple en verdad. Y ahora quiero llevar al siguiente paso y mostrarles como una estructura más por encima, que se llaman los Collection Views, y más que nada el Collection View Layout. Porque es súper fácil usar un Collection View, pero hacer un layout cuesta un poco. Y así quiero usar al tiro el comodín del público y preguntar si cuántos de ustedes han creado un Collection View Layout así desde cero. ¿Más o menos? Más o menos. Vale, o sea, no lo han visto todos, pero es un tema bastante interesante y ojalá que le ayude a todos. Y los que dejaron así, ojalá les queden un poquito mejor, más claro. Vale. Entonces, ¿por dónde partimos? Hablemos de cómo funciona el reuso de los Collection Views y miremos la clase que inició los Collection Views, los Table Views. Los Table Views, todos sabemos más o menos cómo funcionan. Cuando un Table View scrollea, la celda que... Basta. La celda que salió pasa a una cola donde pueden ser reutilizadas y al momento de ser presentada de nuevo, cambia y se inserta de nuevo en la vista. Y ese proceso permite reutilizar las vistas sin tener que estarlas creando y destruyendo todo el momento. El mismo concepto se aplica para los Collection Views, pero ahora se pueden presentar de manera muy distinta y se pueden tener posiciones que no son simplemente una encima de la otra, sino que pueden tomar cualquier otra forma gracias a los atributos que tienen detrás. Los atributos son los elementos, las estructuras que guardan la posición, el z-index, el alfa de todos esos elementos. Y esto no tiene límites, uno los puede usar como quiera. Los puede poner fuera de la pantalla, puede scrollear para los lados, arriba, abajo. Uno puede colocarlos donde uno desee y eso es el poder de un layout que te permite crear interfaces realmente custom y que soportan n elementos. Y para hacer esto, el Collection View Layout presenta, como dije, los atributos y al mismo tiempo, por el otro lado, el Collection View Controller, que nosotros generalmente el que implementamos, se encarga de poner las celdas, o sea, rellenar el contenido de los layouts. Funcionan casi como espacios vacíos que va rellenando el Collection View Controller. Y estos se juntan finalmente en el Collection View. Entonces, normalmente nosotros tenemos nuestro Collection View y el Collection View Controller, nos alcanza a leer un poco, le pasa el index path y este le retorna el Collection View. Eso siempre lo hemos conocido, así siempre ha sido la cosa. Y ahora tenemos el Collection View Layout y este le pregunta el rectángulo que va a presentar en el momento. Y luego por el otro lado este le retorna los atributos y dentro de los atributos también trae los index paths que van a ser mostrados. O sea, el ciclo funciona, el Collection View va a decir, oye, el usuario scrolleó tanto, aquí está el rectángulo que vamos a presentar, el layout le entrega, estos van a ser las posiciones que van a estar con su index path. Y luego con eso va a ir preguntando al Collection View Controller, entrégame las celdas para ir rellenando los contenidos. Y internamente nosotros también podemos comunicarnos con el Collection View Controller si estamos implementando nuestro layout. Como por ejemplo preguntarles cuántos ítems hay en la sección 0 o puedo agregarle métodos custom o usar un delegate para comunicarme con el Collection View Controller. Y por ejemplo este me dice como, hay 24 elementos. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Por qué yo haría un Collection View Layout? Los Collection View Layout presentan un montón de oportunidades que uno no puede hacer tradicionalmente con los Table View. Por ejemplo, hacer como formas como colocar formas muy variadas, como por ejemplo burbujas de un chat, así como funciona el chat de Apple. Y por ejemplo, permite que todos estos elementos sean reutilizados e insertados dinámicamente. O por ejemplo, cuando nosotros tenemos por ejemplo, que vamos a hacer una galería, nosotros casi sin ningún esfuerzo, nosotros podemos crear otro layout que sea idéntico al anterior, pero por ejemplo que este elemento esté expandido y simplemente con invalidar el layout, que es un concepto que vamos a ver más adelante, ese elemento se expande automáticamente de manera animada y prácticamente gratis la animación. Y similarmente cuando vuelve. O, por último, uno puede usarlo para elementos de interfaz. Por ejemplo, el típico header que se expande cuando uno scrollea. Ese es un componente que puede ser creado con un Collection View Controller y queda mucho más ordenado que hacerlo con un Table View que uno le hackea el método de scrolleo y trata de expandirlo todo a manopla. Eso queda mucho más ordenado. Entonces, tratamos de crear nuestro primer layout. ¿Cómo uno empieza? Bueno, uno mira la lista de métodos y queda como... hay demasiado, me escalé abajo y es como... no veo el fin de esta cosa. Entonces, pero lo importante es que los Collection Views en verdad, estos son los únicos métodos que importan para el primer Collection View.
E incluso solamente dos de ellos son obligatorios. El Collection View Content Size y el Layout Attributes for Items at Index. No, perdón, el de CGR. O sea, el cuadrado que va a dibujar los elementos y el tamaño total que va a tener la vista. Es todo lo que necesita para dibujarse. Todo lo demás son ayudas para nosotros para ordenarnos y entre otras funcionalidades. Entonces, por ejemplo, como imaginarán, el Collection View Content Size le dice como el tamaño total que tiene la vista y hasta dónde puede llegar a scrollear. Por otro lado, el de los elementos, como ya les dije, simplemente retorna todos los elementos que van a tener que mostrarse en la siguiente pantalla. Por ejemplo, aquí pongo mi header, la celda, header, celdas, y ese va a ser el contenido que voy a representar. Y finalmente estos otros dos métodos, el prepare se llama al principio, y el otro método, el layout attributes for item, ese solo está para ordenarnos. El collection view nunca lo llama, pero va a servir pronto. Entonces, supongamos, voy a programar mi propio collection view layout. Ojalá que alcancen a leer, porque es un poquito... ¿Ven todos? ¿Okay? El collection view layout, vamos a hacer una especie de grid, y vamos a decir que tiene una cantidad de columnas, en este caso 3, y vamos al tiro a guardar todos nuestros atributos, todos nuestros bloquecitos que guardan la información de estas dos cosas, relacionados al index path y ahí guardamos el collection view layout attributes. Entonces vamos a iniciar el prepare. Cuando la vista está lista para presentarse, se llama este método. Vamos a ver que este es collection view, y al collection view le vamos a preguntar la cantidad de ítems que tiene, por ejemplo. Es el mismo método que uno implementa cuando implementa el collection view controller y le pregunta cuántos ítems tiene el collection view. Ese método es el que se llama, y nosotros lo vamos a llamar para sacar la cantidad que tiene. Entonces, por ejemplo, con eso yo puedo generar mi index path, puedo crear el index path y empezar a llamar el layout attributes for item y rellenar mi propio diccionario arriba. Súper fácil, ¿verdad? Pero este método actualmente no hace nada. El método por defecto no hace nada. Y esto simplemente está como para ordenarnos a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, vamos a implementar el layout attributes for item, la misma metodología. Ahora creamos los atributos y esto se usa este inicializador para las celdas. Y, por ejemplo, vamos a tomar el ancho total de la vista y lo vamos a dividir en la cantidad de elementos para tener el tamaño de un cuadrado de la celda. Eso para formar cada uno de los cuadrantes. Luego vamos a decidir dónde tiene que estar el elemento. Por ejemplo, aquí usamos el viejo truco de la división y el módulo, que básicamente funciona que si, por ejemplo, tengo que layoutear el elemento número 8, divido por 3 y eso me entrega 2. O sea, me dice que está en la columna número 2 y el módulo de ese elemento, que sería el resto de la división, dice 2. O sea, fue lo que le faltó para llegar a la siguiente fila. Entonces ahí inmediatamente tengo la columna y la fila en que tiene que ir, y con eso simplemente lo multiplico por el tamaño de la celda, y listo. Ahí ya sé dónde tiene que ir. Y bueno, el width y el height es el tamaño de la celda, que también lo calculamos. Y retorno el atributo, o sea, volvemos al otro método. Ahora, finalmente, implementar esos otros dos métodos, tenemos que implementar los métodos obligatorios. Bueno, nuevamente chequeamos que esté el collection view. Y por ejemplo, para calcular el tamaño total, primero vamos a necesitar saber el tamaño de la celda, que es la misma división que hicimos delante. Y ahora tenemos que calcular la cantidad de filas que tenemos para calcular la altura total, ¿cierto? Entonces en ese caso sería, si por ejemplo tenemos 10 ítems, dividimos por la cantidad de columnas, 3, y me da 3,3, lo redondeo hacia arriba para que no me queden elementos fuera de pantalla, y me da 4, por ejemplo. Finalmente eso se lo entrego, uso el width de la pantalla para que usemos todo el ancho de la pantalla, para no perder eso, y el height de los elementos. Entonces eso me va a permitir scrollear cuando haya más elementos. Súper fácil hasta ahora. Y finalmente hay muchas formas de implementar el método principal, el de los elementos en un rectángulo, pero por ejemplo la forma más fácil que todos hacen cuando estamos recién empezando es usar el intersect. O sea, itera todos los atributos y intersectalos con el cuadrado que te está pasando. Y si pasan la prueba, significa que van a ser mostrados. Queda muy fácil así, pero resulta ser un poco ineficiente, que lo vamos a ver más tarde eso. Entonces, por ejemplo, aquí no va a aparecer la gran cosa, pero bueno, también vamos ahí. Por ejemplo, el primer collection view que implementamos, listo. Ya tenemos unas celdas, se están mostrando una pegadita a la otra, no nos puse ninguna condición de separación. Y por ahora no se ve la gran cosa, pero cuando es tu primer layout es como emocionante por verlo funcionando. Vamos al keynote. Entonces, se ve un poco fome el collection view, así que quizás estamos haciendo una especie de galería. Me interesaría tener como unos headers arriba, que dijeran como, oye, estas fotos las tomaste hace 3 años atrás, o igual como la librería de fotos de Apple. Entonces, tenemos que ver el tema de los suplementarios. ¿Y qué son los suplementarios? Tenemos las celdas, y las celdas son
únicas, donde solamente puede haber una celda por index path, esa condición no cambia. Pero los atributos, o sea, los suplementarios, tienen la capacidad de que pueden haber muchos de ellos y pueden haber uno asignado a la vista. Por ejemplo, esas de allá pueden ser la imagen del usuario en el chat, estas pueden ser los headers, podemos tener header, footer, un montón, todas las propiedades que queramos para los mismos index path. Y por ejemplo, para implementar los suplementarios tenemos que volver a la gran lista de métodos o buscar el método que necesitamos. ¿No? Ahí está, ese es el método que necesitamos. Necesitamos usar el layout attributes for supplementary view, acepta un tipo string que va a ser el tipo para identificar lo que va a hacer, como headers, footers, carita de la persona, lo que sea, y el index path. Y eso va a retornar un layout attributes, como pueden imaginar. Entonces vamos a implementar esto. Tenemos que hacer unos cuantos cambios en nuestro collection view layout. Entonces ahora tenemos los atributos de la celda, hagamos uno nuevo, uno para los headers que vamos a hacer. Luego en el método prepare vamos a hacer, la altura de las celdas de los headers también es una propiedad importante. Y ahora vamos a empezar a iterar las secciones para tener soporte de secciones. Entonces ahora ya no solo la sección 0, sino que vamos a tener que cambiar tenemos que iterar todas las secciones, todos los ítems de cada sección. Y finalmente, si por lo menos hay un elemento en esa sección, vamos a hacer el layout del atributo. Igual como lo hicimos con los ítems, vamos a hacerlo para ese suplementario. Y le pasamos nuestro string, que este podría ser un enum si quieren hacerlo más bonito, pero me queda un poquito grande acá. Le vamos a pasar un string header como para referencia que es un header. Y esta condición la puse porque si al final, esto puede ser, lo pueden decidir ustedes, pero si por ejemplo esa sección no tiene elementos, no mostrar el header nada más, así de simple. Luego implementamos ahora nuestro nuevo método, layout supplementaries, y este prácticamente lo mismo, pero ahora no tenemos que agregar algo nuevo. Agregué este método que se llama cumulative offset, que al final lo implementé yo, y es para resolver el problema que les voy a mostrar a continuación. Porque agregamos la cantidad de elementos en una sección. Ahora, eso presenta el siguiente problema. Por ejemplo, yo quiero hacer layout de este cuadrante, o de este header. La altura, antes la estábamos multiplicando, hacíamos el truco de la multiplicación y teníamos la posición, era súper fácil. El problema es que ahora como tenemos muchas secciones y por ejemplo yo cuando implemento mi collection view quiero que esta tenga 5 elementos y ahora esta tiene más, las alturas ahora son distintas. Donde ya no son las mismas alturas de antes. Esta tiene 2 rows, esta tiene 3 rows, más la altura del header. Entonces lo que vamos a necesitar para calcular la altura de esto es la misma ecuación que teníamos antes, como para calcular las posiciones de estas cosas dentro, pero sumándole el offset total, o sea, la sumatoria de todos estos elementos que vienen anteriormente. Y para eso implementé ese método que les mostré antes, que es un poquito gigante ahí, pero esa es la parte que importa. Vamos a iterar todas las secciones y vamos a ir a buscar, hacer la misma ecuación que estábamos haciendo antes, calcular la cantidad de filas, sumarlo y sumarle ahora el header height, que es la altura de este elemento, y así vamos sumando este pedacito, y podemos llegar a este offset, por ejemplo. Y ese pedazo de array que le agregué de código, lo único que hace es que si la sección es nil, automáticamente busca el número de secciones. O sea, si le mando el paréntesis vacío, significa dame la altura de todo el collection view, que va a ser útil en un segundo. Para el siguiente truco. Entonces, ahí está nuestro método, cumulative offset, y todo lo demás, el ancho de la pantalla va a ser el ancho del header, y la altura del header, que es la constante que tenemos definida arriba. Luego reescribimos todos nuestros métodos para usar este nuevo cumulative offset. Si se fijarán, los ítems ahora suman el offset, allá el offset, al cálculo que hacíamos antes, así que ahora están desplazados en sus posiciones, y el content size, como verán, le pasó vacío el paréntesis, o sea, dame la altura de todos los elementos. Queda mucho más ordenado así, en vez de estar haciendo el cálculo. Y la gente que optimiza estas cosas va a mirar al tiro y decir como, bueno, cada vez que hago una celda voy a tener que hacer toda esa sumatoria todas las veces, un poquito ineficiente. Claro, se pueden guardar esos valores, como la posición de todas las celdas, de todas las secciones. Y finalmente tenemos que agregar al método que hace atributo, o sea, que encuentra los atributos que están en el rectángulo. Tenemos que agregarle la misma condición de vuelta, pero para ahora los headers también, para que también estén considerados. Y listo. Con eso ya tenemos nuestra segunda implementación, que nuevamente es más trabajo de lo que parece, pero por ejemplo, ya tenemos un header, acá hay uno con más secciones. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra otra sección, y todas estas están posicionadas correctamente. Y el collection view mide lo que debería medir. Entonces,
lo que inmediatamente van a ver es que ese collection view, si bien los headers están ahí, queremos copiar como más o menos lo que hace Apple, que los headers quedan pegados arriba como los table views, ¿cierto? Para eso vamos a tener que ver el tema de la invalidación. Entonces, ¿qué es la invalidación? El concepto de invalidación es cuando un collection view necesita decir que las posiciones, esos atributos que habíamos calculado, ya no son válidos. Entonces, ¿cuál es el caso típico, por ejemplo? Cuando el usuario gira el teléfono, uno tiene que proceder a hacer como el cálculo de toda la vista de nuevo, y eso va a determinar las posiciones nuevas de todas las cosas. Y la gracia de hacer esto es que tenemos la posición antigua y la posición nueva, porque simplemente hicimos como borra todo y recalcula todo, y automáticamente, si hacemos esto un cambio animado, una invalidación animada, las posiciones se reajustan nuevamente, van del lugar antiguo al lugar nuevo. Y eso es una animación gratis, prácticamente. Esta rotación ocurre prácticamente for free, si es que uno implementa la invalidación correctamente. Por otra parte, lo que nosotros queremos hacer es que los headers estén pegados arriba. Eso también es otro evento de invalidación, donde nosotros mantenemos el header pegado al scrolleo del usuario. Eso es lo que causa que se mantenga, dé la impresión de que esté pegado arriba. Y también existe el evento cuando uno inserta un elemento. Por ejemplo, todos los elementos que están acá anteriormente, que se movieron, tuvieron que ser invalidados para soportar ese nuevo elemento. Y hay que hacer las invalidaciones bien, básicamente, porque si no, lo que uno termina haciendo es causando un montón de invalidaciones de elementos que, o sea, uno termina gastando recursos haciendo invalidaciones que no producen nada. Entonces, volvamos a nuestro layout. Queremos hacer que ahora el usuario cuando scrollee, el header esté pegado arriba, ¿cierto? Este rectángulo que nosotros tenemos, el scrolleo del usuario, es nuestro bounce. Y si ustedes han programado en iOS y han usado el método bounce de una vista, ustedes siempre piensan que, uno siempre como que tiene la idea de que cuando comienza, de que el bounce, el X y el Y son 0,0 siempre, lo que es mentira. Porque los collection views o todos los scroll views lo que hacen es que el bounce lo utilizan para determinar qué tan movido está el contenido dentro de sí. O sea, por ejemplo, si el bounce es este, significa que el contenido que está dentro está desplazado no sé tantos puntos hacia arriba. Y generalmente con los views normales uno no tiene esa propiedad, entonces como que el bounce siempre es 0,0. Y es por eso que los siguientes métodos que vamos a ver, se debe invalidar el layout para el nuevo bounce, usa un bounce. O sea, el bounce es el rectángulo de scrolleo, en verdad. No es que el teléfono giró y cambió el tamaño de la pantalla, sino que el usuario scrolleó, básicamente. Este método se llama cada segundo que el usuario scrollea y nosotros para hacer el header vamos a ponerle true. Listo, ahora se invalida, ¿cierto? No exactamente, nos falta un nuevo método que se agregó en iOS 7 que dice que pide un contexto de invalidación, que pide que retornemos un contexto de invalidación. Y eso suena como súper complicado, pero en verdad es súper simple. Lo único que hace es reunir todos los index paths de todas las cosas que queremos invalidar. Por ejemplo, queremos invalidar suplementarios, le pasamos todos los index paths de los suplementarios. Queremos invalidar celdas, le pasamos todas las celdas que van a morir en ese scrolleo. Y en este caso, por ejemplo, para hacerlo más fácil, vamos a iterar todos nuestros headers, o sea, vamos a buscar todos los headers que tenemos y vamos a pasárselos, como deben decirle, vamos a invalidar todos los suplementarios de tipo header. Bueno, ahora, collection view layout, prácticamente uno tiene que hacer todo, entonces tú también tenés que hacerte cargo de este contexto que acabas de ayudar a crear. Porque ahora te va a llegar el método, se invalidó el layout con el contexto. Y siempre es bueno llamar al super al terminar este método, porque el super se encarga de vuelta de inicializar todo el proceso de nuevo. Así que siempre lo ponemos con un defer para que ocurra al final. Y el contexto, además de un montón de otras propiedades que tiene, pues tiene esta que se llama se invalidó todo. Y en ese caso, siempre es buena práctica poner que se borren todos los datos, todas las estructuras internas que tenemos para guardar los atributos, a pesar de que quizás no lo estamos usando nosotros. Y la gracia de este método es que no solo lo vamos a llamar nosotros en este caso, sino que también, por ejemplo, si vamos a insertar un nuevo elemento, también se va a llamar, si vamos a hacer todo tipo de cambios, se va a llamar el elemento de invalidación. Entonces, ahora iteramos la lista de index paths de los suplementarios y nos aseguramos de que si es tipo header, hagamos el hecho ir a la lista de atributos de header y eliminar ese contenido. Eso básicamente invalida el layer que hicimos sobre ese header. Y ahora, como que estamos borrando cosas, deberíamos volver al prepare y agregarle unos cuantos guards a nuestro método. O sea, antes nosotros sacamos el index path y llegamos y creábamos el objeto siempre, ahora no.
revisemos que está guardado en el diccionario antes, y si no estaba guardado, empecemos a crearlo de nuevo. Eso evita tener que estar creando innecesariamente vistas, como le demostré anteriormente. O sea, atributos que no van a servir para nada. Y con todo eso hecho, ahora nosotros tenemos que las headers se van a invalidar automáticamente. Estamos listos para empezar a implementar la lógica de cómo se van a pegar arriba en la pantalla. Tenemos nuestro método de offset cumulativo, o sea, sabemos dónde tienen que ir los headers, eso ya lo calculamos anteriormente. Sabemos que uno tiene que estar aquí, acá van las celdas, aquí hay un header, acá van a ir más celdas, eso ya lo sabemos. Pero ahora vamos a tener que empezar a considerar el offset del collection view entero, o sea, qué tanto el usuario ha scrolleado. Entonces, por ejemplo, si la pantalla ha scrolleado más allá del header, o sea, si hemos scrolleado, queremos que el header lo siga, entonces ponemos esta condición. Si el offset ha scrolleado más, tenemos que agarrar el header y llevarlo para abajo. Y luego esta parte significa que si el header, o sea, nos interesa agarrar agarremos el que está inmediatamente arriba de nosotros, o sea, no agarrar los elementos siguientes. Este va a ser un poquito más complicado de explicar, pero se lo voy a mostrar en funcionamiento. Entonces, y luego el otro caso es cuando la vista se despega del contenido y queremos que se ponga justo inmediatamente de la vista siguiente, del header siguiente. O sea, vamos scrolleando, el header se mantiene pegado encima, va a venir un nuevo header y que este va a scrollear normalmente porque estamos todos scrolleando, y el otro header que viene encima lo queremos que se pegue encima. Y este va a scrollear y luego ahora este va a ser el pegado. Y lo mismo va a ocurrir así y así va repitiéndose el proceso una y otra vez. Y eso va a ser más fácil de ver ahora en el método. Bueno, y ahora hacemos layout del atributo normalmente. Ajá, ordenar los atributos. Y ahora les voy a mostrar rápidamente cómo funciona eso. O sea, por ejemplo, ahora vemos que tenemos el header pegado. Y este es el caso fácil. El usuario empezó a scrollear y el header está pegado arriba. O sea, su posición Y está configurada que sea la misma que el scrolleo del usuario. Cuando estamos scrolleando y el elemento viene pegado encima. Luego, cuando estamos llegando a esta posición, nosotros no queremos que este salte para arriba, así que por eso pusimos ese if, que era como que tiene que venir más abajo. Y luego, inmediatamente, cuando esta cosa empieza a tocarse, nosotros agarramos la vista y dejamos esta posición fija aquí, o sea que esté pegado encima de la anterior, o sea de la que sigue, y luego eso causa que dé la impresión de que la está empujando, y ahora esta vista es la que le tocó ser la que se está scrolleando. Y así sucesivamente uno tiene headers sticky. Y esto es... ¿Ah? No. Y así tiene unos headers pegotes. Y eso, aquí tengo otro ejemplo, que es el mismo concepto, pero llevándolo como, tratando de simular como la billetera de Apple, que le llamé la wallet. Y por ejemplo, uno scrollea y verán que las celdas se van pegando hacia arriba. Y por ejemplo, si aquí abrimos el mejor ticket, el de Osorno, aquí tenemos, verán que hice un layout, un cambio de layout animado, o sea, dije como que ya, el mismo layout le puse una configuración como, la celda elegida tiene que mostrarse grande y los otros tienen que irse al fondo de la vista. Y hice una invalidación de eso y automáticamente toda esa animación que acaba de ocurrir es prácticamente mágica. Tiene la posición anterior, la posición nueva, hace el cambio de todos los elementos. Eso es como lo que se puede lograr con Collection View Layout. Volvamos un poco a la diapo. Y ahora una pequeña nota sobre optimización, que hasta ahora ha sido bastante ineficiente la forma que lo hemos hecho. Hemos usado intersecciones, estamos iterando todos los ítems, ha sido un poquito ineficiente. Pero el tema de la optimización es que es tan buena como el problema que uno trata de resolver. Porque si uno va, no sé, a hacer el carro de supermercado de un usuario y a lo más va a tener 50 ítems, así como una compra enorme, o 100 quizá, da lo mismo la optimización en esos casos, son números pequeños. Pero si uno empieza a tener como el problema de números grandes, donde si eres el ingeniero de Facebook y te pasan como Instagram, así como, y el usuario tiene que poder scrollear bien en la vista principal de Instagram y en Collection View, ahí empezáis a preocuparte un poquito más del tema de la optimización, pasa a ser un tema serio. Entonces, a grandes rasgos, sin hacer nada de código, miremos nuestros métodos. O sea, en el método prepare estamos iterando, y por ejemplo, si hay 10 secciones y 10 ítems, tenemos que hacer como 100 layouts, y por el otro lado, si
estamos haciendo los attributes in red, también van a ser 100 más o menos. ¿Qué pasa si ahora son 1000? Ahora tenemos 1.000.000 de atributos que tenemos que hacer. Y este método prepare se va a llamar cuando el usuario, si le ponemos en validaciones, cuando el usuario scrollee, o la primera vez que vamos a mostrar la pantalla, y eso va a causar que va a tener que hacer layout de 1.000.000 de elementos cuando la pantalla recién se va a mostrar. Ni siquiera se ha mostrado y hay 1.000.000 de elementos que se tienen que crear. Eso empieza a ser un poco ineficiente. ¿Qué recomienda Apple usualmente? Que si tu layout depende mucho de la optimización, a veces conviene moverlo acá abajo, hacerlo en el momento en que vaya a elegir los elementos a mostrar, ahí los creáis y los mandás. Eso ayuda a acotar un poco el problema, pero no ataca el problema a fondo. Igual va a ocurrir 1.000.000 de veces esa llamada. Y como se darán cuenta, los Collection View permiten hacer todo este tipo de cosas, porque son todos métodos como sugerencia en vez de verdad. Entonces tratemos de atacar el problema a fondo. Tenemos que buscar 1.000.000 de elementos. ¿Cómo resolvemos esto? Por ejemplo, una forma, que es la que más me ha funcionado y que la implementé una vez, es reducir el espacio de búsqueda separando el contenido en, por ejemplo, filas, por ejemplo. Pensémoslo en filas ahora. Y ahora, por ejemplo, y sabemos la altura agregada a todo eso, como el cumulative offset, ese método que había creado, podemos guardarlo en un array. ¿Y qué pasa cuando uno tiene un array ordenado? ¿Qué método de búsqueda se utiliza generalmente en esos casos? Exacto. Búsqueda binaria. Onda, le pasamos un cuadrante, o sea, es el rectángulo que la vista nos quiere pasar, obviamente es trampa porque nosotros sabemos al tiro que está entre 5 y 12, pero queremos encontrar ese valor. Entonces, buscamos el 172 y empezamos a hacer 256 es mayor que 172, sí, así que tenemos que ir antes. 96 es más chico, así que, o sea, el 172 es más grande que 96, adelante. 160 es más chico, vamos para arriba. Y al final el siguiente elemento que va a ser mucho más grande y el anterior va a ser más chico, o sea, no hay para dónde ir. Este debe ser el elemento. Luego repetimos lo mismo para el 430, es mayor, y llegamos al tiro. Y al tiro tenemos el rango de los elementos que van a estar afectados. Y eso, este mismo concepto, si bien lo mostré en un grid ahí, como que no parece tan complicado optimizar, ponte tú en un chat, es el mismo concepto, donde tenemos la altura de todos los elementos y podemos reducirlo a este problema, y ese problema ahora tiene una solución que ya conocemos, que se puede resolver de manera que ahora le mostraré. Si era 1.000.000 de elementos, ahora el logaritmo 2 de eso, y ahora tenemos 20 elementos que iterar. Eso es mucho mejor. Esa es una de las formas de optimizar, entre otras miles que pueden pensar. Eso es la gracia de los collections. Y ahora, a petición de alguien en particular, me pidieron que agregara UI Dynamics en la presentación, así que vamos a ver cómo me encajo este tema, vamos a ver si me resulta. Entonces, ahora olvidando un poquito los layouts. ¿Cuál es la clase? Como este framework es súper bueno. Es como un framework que se agregó y nadie le dio mucha importancia. Pero yo creo que después de que lo vean, lo van a llevar a los carretes y van a sacar el MacBook y van a mostrarle a sus amigos con UI Dynamics en la mano. Así, van a quedar impresionados si es que no lo han visto antes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo partimos con un UI Dynamics? Primero dice como la documentación, créate un UI Dynamic Animator, ¿ya? Le pasáis una vista de referencia, que va a decir como dónde van a estar los elementos que vamos a empezar a animar. Ok. Supongamos que yo agrego un puntito azul y digo, ya, quiero empezar a animar esa cosa. Agregamos un comportamiento, que en este caso hace el comportamiento de gravedad, y nos pregunta qué ítems queréis empezar a animar. Y le pasamos el puntito azul que acabamos de agregar. Y le agregamos, y ahora al animador le decimos, ya, este behavior empieza a usarlo. E inmediatamente tenemos gravedad. Bueno, teníamos gravedad y el elemento se fue de pantalla, pero no cuesta nada arreglar ese problema. Agreguemos un método de colisión, y con colisión le agregamos que hacemos un Bezier path, o sea, básicamente hacemos una línea dibujando todo el borde de la pantalla, más o menos de ese tamaño, y se lo asignamos, hacemos lo mismo, hacemos colisión, agregamos los elementos y se lo agregamos de vuelta al animador. Y ahora nuestra pelotita tiene gravedad y tiene colisiones, o sea, ahora está reconociendo que hay otras cosas. Y ese método de colisiones ahora acepta cualquier cosa también, o sea, agreguemos una vista naranja, y esta vista naranja la agregamos a los dos métodos, y ahora interactúan entre ellos, por gratis, onda, no tienen que hacer nada más, este es todo el código. Pueden copiar este código, correrlo y va a funcionar. Y eso es fantástico, onda, es súper útil, pero ¿qué más se puede hacer con esto? O sea,
aparte de todo esto, por si acaso, estos métodos se pueden llamar después, uno puede guardar una referencia de Gravity y agregar nuevos ítems en el futuro, ¿verdad? Es todo dinámico. Uno puede ir insertando nuevos elementos. Por ejemplo, UA Dynamics trae todos estos métodos. Trae gravedad, la que les acabo de mostrar. Trae campos vectoriales que permite formar efectos magnéticos, campos, pozos de gravedad si quisieran simularlos. Permite todo el sistema de colisiones. Permite el comportamiento de attachment, o sea que dos elementos se unan, o que se unan a un punto. Snap, que se unan a un punto, pero de una forma un poco más consistente, porque el attachment tiende como a oscilar, mientras que snap simplemente se pega al lugar. Y push, que permite realizar aplicar una fuerza instantánea. Y todo esto se puede combinar entre ellos, o sea, pueden tener una gravedad con un campo magnético, con colisiones, mientras aplican una fuerza y un elemento hace snap a una cosa. Pueden hacer un juego con esto, si quisiesen. Bueno, entonces, ¿cuáles son los métodos que tiene esta cosa? Nosotros miramos que el método tiene el método add, y permite agregar ítems, UA Dynamic Item. ¿Y qué es un UA Dynamic Item? Uno se pregunta. Entonces, como que abre la documentación y mira, ok, un UA Dynamic Item es un conjunto de métodos que permite participar en UA Dynamics, ok, eso no es muy descriptivo. A partir de S7, las vistas y los Collection View Layout Attributes implementan este protocolo. Los Collection View Layout Attributes, eso. ¿Lo ven? Podemos usar los Collection Views. Y ahora le podemos agregar UA Dynamics con esto. O sea, más encima, aparte de todo lo que hemos visto antes, y que se vaya esa basura, podemos hacer que todas las celdas que tenemos se comporten de manera dinámica. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? ¿Qué vamos a hacer en nuestra collection view que teníamos? Vamos a ponerle un pin en el centro a cada celda. Y vamos a hacer que cuando el usuario empiece a scrollear, la celda empieza como a moverse, como que si estuviera todo unido por resortes a la vista. Suena como un poco descabellado, pero créanme que va a funcionar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos estos dos métodos, agregar behavior y remover behavior. Y en la misma forma en que nosotros al preparar el layout creamos todos los atributos, también teníamos que agregar los behaviors. Y al momento de que se invalidan y quitábamos los atributos, quitamos los behaviors también. Hacemos el mismo proceso. Es como todo lo que entra tiene que salir aplicado en collection views. Entonces, por ejemplo, aquí resumiendo todo el código que estaba antes, vamos a agregar los métodos nuevos. Agregamos un inicializador que inicializa nuestro animador, el animator, y vamos a guardar un diccionario, igual como lo hicimos con los attachments, o sea, con los atributos, me estoy perdiendo un poco. Vamos a agregar los behaviors que vamos a utilizar. Y ordenado por index path para que sea mucho más fácil de encontrar. Luego agarramos nuestro método prepare, que está igual que antes, pero ahora le agregamos el attachment que vamos a hacer. O sea, el behavior que queremos, pero que en este caso va a ser attachment. O sea, queremos que este es el método que simplemente va a crear el pin que está en el centro de la vista para que se mantenga ahí. Y se lo vamos a asignar a su centro. O sea, el método, se han fijado que el método de layout attributes for item no ha cambiado nada en este momento. Sigue haciendo layout normalmente, pero ahora vamos a agarrar ese atributo, se lo vamos a pasar al attachment y le vamos a pasar que se quede piñado en el centro, en su propio centro. Le podemos configurar unos parámetros, length, damping, o sea, qué tan duro el resorte que vamos a agregar. Y luego lo guardamos nuestra referencia al attachment y se lo agregamos al animador. Así de simple. Luego vamos a revisitar nuestro método de invalidación, vamos a asegurarnos que todas las cosas que agregamos recién también se remuevan. Si ahora se invalida esa celda, asegurémonos de borrar también la animación que acabamos de agregar. Si se invalida todo, eliminemos todos los behaviors. O sea, hay que mantener la casa limpia en este caso. Y finalmente, el mismo método que teníamos antes de que se invalida el layout cuando el usuario scrollea, cuando ahora el usuario scrollee, va a scrollear y no va a pasar nada, no va a haber animaciones. ¿Por qué? Porque los elementos están en sus posiciones finales, o sea, no hay nada que animar. El collection view al scrollear no está cambiando el posicionamiento del objeto, no va a hacer que resorteen ni nada. Entonces vamos a tener que hacer como nosotros cuando el usuario scrollee, como casi que mover la celda un poquito para abajo, para que el animador empiece a decir como, ya se está animando, tiene que moverse. Entonces lo que vamos a hacer es implementar un método que lo inventé yo, que se llama Animate Displacement, y le va a pasar como el bounce antiguo y el bounce nuevo, que en el caso de que el collection view exista es 0. Y este método se va a ver complicado, pero no es la gran cosa. Nos aseguramos que haya scrolleado una cantidad importante, o sea, si es menor a 1 ahora mismo, y ahora podemos agarrar el touch del usuario. Esto lo vamos a utilizar.
Podemos agarrar el touch que está haciendo el usuario mientras está scrolleando el collection view. Vamos a ir por todos nuestros behaviors. Vamos a encontrar el atributo asociado a ese behavior. Y vamos a empezar unos cuantos cálculos matemáticos. O sea, si está el touch, vamos a hacer una distancia euclidiana, o sea, la distancia entre el dedo y ese atributo, normalizado por el tamaño más chico de la pantalla. O sea, por ejemplo, en este caso, si es un iPhone, normalízalo al ancho de la pantalla, para que no haya movimientos tan exageradísimos. Y luego ponemos que se mueve en el sentido contrario y al cuadrado para que los elementos que están más lejos se exagere más el movimiento, los que están más cerca se muevan más lentitos. Eso. Y luego una constante mágica que yo estuve probando para que se viera bien, el 0,18. Pero bueno, ustedes van a jugar con sus constantes. Y ahora agarramos el atributo que teníamos ahí arriba y básicamente lo movemos por ese delta multiplicado por nuestro multiplicador. O sea, si está scrolleando hacia arriba, queremos que este se mueva como hacia arriba también y para que empiece a hacer el movimiento. Y finalmente hay un método que básicamente al animador, como le estuviste moviendo tú las cosas, en vez de que él las moviera, tenés que decirle como, oye, te actualicé tu contenido, así que tú tenés que actualizarte ahora. Y con todo eso, con solo eso ya tenemos un elemento animable. Entonces si volvemos a nuestro collection view, con UI Dynamics, si empiezo a scrollear, van a ver que los elementos como que se empiezan a seguir la posición de mi dedo. Pero están todos como unidos con resorte. Incluso le puse que los headers estuvieran como más con un resorte, pero como más suelto, como que se ve que sale volando. Y esta es la misma cosa que hace Apple cuando se han usado iMessages, que viene con el iPhone. Se ha notado que scrollean bien rápido las burbujitas, como que se mueven con delay. Esto ahora lo pueden tener así en sus collection views cuando lo necesiten y pueden hacer esos mismos efectos. Y vieron que hasta ahora no creo que he mostrado nada tan difícil. O sea, esa matemática al final está un poquito peluda, pero uno puede copy-pastear el código y va a funcionar. Y eso sería UI Dynamics en los collection views. Ahora volvemos. Gracias, Camilo, por ese aporte. Y eso sería todo lo que tengo que enseñarles. Si quieren ver el código de esa aplicación que tenía como todas las cosas, está, bueno, si van a mi GitHub, lo tengo pineado como el primer repositorio. Ahí está, dejé todo el código puesto. El mismo código está corriendo ahí, está ahí arriba. Muchas gracias.